Hola, ¿cómo te va? Una alegría poder saludarte y poder contarte mi experiencia de Jesús, cómo llegó a mi vida, en qué momento llega a mi vida, en qué momento el Señor empieza a trabajar y cómo me doy cuenta con el correr del tiempo. De verdad, si a mí me hubiesen dicho alguna vez cuando le pedí siendo niño, Diosito, ayúdame, Diosito, sacame de esta situación, yo nunca hubiese imaginado el obrar de Dios de esta manera. Recuerdo cuando allá por febrero del 85, mi mamá toma la decisión de divorciarse y fue una situación bastante difícil, delicada, con mucho dolor, con mucho dolor, con mucha tensión interior, no aceptar lo que me tocaba vivir, lógico. El no entender por qué se daban estas cosas, el no entender por qué se daba de esta manera. Recuerdo que fue muy sufrido ese momento de mi vida. Hoy tengo 45 años, puedo mirar para atrás y puedo darme cuenta cómo Dios fue trabajando, regalándome la paz, regalándome su presencia de tal forma de sentirlo que llenaba todo, que sanaba todo y que iba transformando. No tan rápido como otros pueden contar, porque en mí fue mucho más lento el proceso, tal vez por mi forma, por mi dureza, por mi manera de ser. No fue un proceso tan rápido, pero sí puedo decir fue un proceso que Dios fue haciendo en mi corazón. Como te decía recién, el divorcio fue con mucho dolor, violencia verbal. Eh, Tal vez un tiempo que estábamos con mi mamá, un tiempo con mi papá, esa pelea de estar de un lado a otro y de no, de querer estar con los dos y querer quedar bien con los dos. Sin embargo, el no poder manejar esa situación, el no hablarla con nadie, el sufrirla, el callarla, el estar acompañando a uno o a otro en su proceso de dolor, y tal vez, eso lo vine a saber mucho tiempo después, el haberme convertido en padre de mis padres, en padre de mi familia y haber crecido debido al dolor. De hecho, hay una broma que yo sé hacer, que si hay algún rol que alguno no lo ocupa, ay, nomás yo me hago cargo. Tal vez por ser el hijo mayor, tal vez porque fui acostumbrándome de esta manera, me criaron de esta forma. Sin embargo, yo recuerdo cuando supe que se daba el tema del divorcio, yo le pedí a Jesús que por favor lo impidiera, con esta oración simple de un niño de 11 años: Diosito, ayúdame, Diosito, que no pase esto. Sin embargo, sí pasó, sí fue difícil, sí fue delicado el tema. Sin embargo, allá cuando ya había cumplido los 14 años, me invitan a cantar a la parroquia de mi pueblo. Entonces, porque yo cantaba en algunas fiestas de distintas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Agarré y fui a cantar a esa fiesta, a la fiesta patronal, ¿no? De la Virgen del Rosario, en octubre del 88. Fui a cantar y teníamos un sacerdote que me fue haciendo parte, me dio la contención que yo no encontraba en mi casa, me dio otra mirada de la vida que yo no tenía. Me fui quedando, me fui metiendo cada vez más en la vida de la parroquia, hasta que a los 18 años el padre me cuenta que venía un grupo a funcionar la parroquia y que él quería que lo controlara y que me fijara qué hacían. Me dijo, fíjate que son medias locos estos y andás a ver, dice, yo necesito que vos los controles. Fui a ver qué hacían, no me olvido la fecha, 8 de agosto del año 93. Entonces fui a ver qué pasaba y yo
Me acuerdo que, claro, cuando yo veo cómo funciona un grupo carismático, a mí no me gustó, no me gustó, no me gustó. Que cantaban, que aplaudían, que levantaban los brazos, que oraban en voz alta. Yo solo sabía rezar el rosario y hacer algunas que otras oraciones que me sabía de memoria, pero para mí todo estaba bien así, de esa forma. Sin embargo, esto que con la guitarra, que con la Biblia, yo los veía cómo iban leyendo la palabra y cómo ellos se manejaban. A mí me llamó la atención esa forma. Claro que yo miraba todo lo que ellos hacían y yo después iba y le contaba al padre, hicieron esto, 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 esto. Entonces, cuando yo le iba contando, él, bueno, me escuchaba, pero yo pensaba que las decisiones que él iba a tomar era echarlos, sacarlos de la parroquia porque estaban haciendo daño a la parroquia, enseñaban cosas que no eran muy católicas. Sin embargo, yo recuerdo que eso fue en agosto del 93, en diciembre del mismo año, me contaron que iba a haber un retiro espiritual, un retiro de sanación que se hacía en Chile. Yo soy de Argentina. Se hacía en Chile, a unas 15 a 17 horas de mi casa. Íbamos a ir todos en un bus, en un colectivo, como decimos en Argentina. Y bueno, salimos unas 17 horas de viaje en total. Yo recuerdo que salimos y yo iba contento porque era la primera vez, ya tenía 19 años, que iba a hacer un viaje tan largo, era la primera vez que yo viajaba para conocer el mar, no conocía el mar. Sin embargo, yo recuerdo que en el viaje cantaban, oraban, levantaban las manos. A mí eso no me gustaba, no me gustaba, no quería eso. Yo quería rápido conocer los paisajes, conocer otro país, conocer el mar, conocer ese hombre, porque a mí me habían contado que allá en Chile había un sacerdote que sanaba. Yo, yo nunca había escuchado esa palabra que un cura sanaba. Sin embargo, voy a hacer aquel retiro y cuando llegamos, claro, yo caminaba por aquellos pasillos de una casa muy grande y caminaba queriendo conocer cómo era eso. ¿Qué hacían? ¿Cómo es que sanaba ese hombre? Entonces yo me acuerdo que en el viaje anoté varias enfermedades porque si el padre me atendía y yo nervioso, encima yo tenía este ojo que se me iba para el otro lado, entonces yo yo decía, si me junta este ojo, me lo trae para acá, sí, me hago carismático. Pero esas cosas que uno va hablando, ¿no? Claro, cuando llega el momento de encontrarnos, éramos como 350 personas, una cosa así, mucha gente cantando, alabando, aplaudiendo, y yo no quería saber nada con eso. Sin embargo, bueno, entré a la primer charla y cuando entró el que iba a dar la charla, el famoso cura ese que sanaba, yo me acuerdo que él llegó y a mí claro, tanta ansiedad, tanto viaje, tanto preparativo, un mes antes preparándome para ir a ver a ese famoso hombre, porque me decían que sanaba. Cuando llego y me lo encuentro al hombre, era un hombre mayor, con una pierna, se ve que enfermo, medio caído para el lado, caminaba así todo cruzado, viejo. Y a mí la desilusión que me dio en ese momento fue tan grande, porque yo decía, ¿cómo me va a sanar él si él está peor que yo? Y a mí me dio tanta desilusión, tanto dolor, tanta bronca, tanta rabia. ¿Cómo puede ser que me va a sanar este hombre? Y sin embargo él empezó a hablar de algo que yo nunca había escuchado. Yo había escuchado siempre hablar de un Dios firme, recto, duro. Y acá me hablaban de un Dios rico en misericordia, de un Dios de oportunidades. Me hablaban de un Dios misericordioso. Yo no digo que los otros curas lo hicieron mal y yo no quiero que esto vaya a quedar grabado y se entienda eso. Digo que tal vez la metodología que él usó,
la forma que él usó de predicar fue tan simple y tan cercana que lo entendí y tuve tantos deseos de vivir eso que él proponía. Tuve tantas ganas de vivir esa misericordia que le pedí al Señor que me sane. Le supliqué al Señor, saname, Señor. Y empezó el encuentro y llegó la hora de la misa y ahí fue cuando a la hora de la misa le pedí por primera vez a Jesús, Jesús, saname, Jesús, transformame. Y fue aquel impacto tan grande que tuve. Yo recuerdo que cuando comulgué, volví de nuevo a la silla en la que estaba y cuando vuelvo a la silla me senté con la comunión en la boca y me puse a orarle a Jesús y a suplicarle y le supliqué que me sane. Vos sabés que me pasó algo tan fuerte que hoy me doy cuenta, en aquel momento fue como un recuerdo. Hoy cuando me dedico a trabajar sanación interior, me doy cuenta cómo trabaja Dios. Porque de verdad fue en ese momento que estaba con los ojos cerrados, llorando, porque fue como un recuerdo del divorcio. Tenía 19 años, habían pasado ya cuántos años, pero me acordé de peleas, de la policía, me acordé de detalles, y a medida que me iba acordando, iba llorando y le decía, Jesús, saname, pero yo no entendía por qué me estaba acordando. Hoy cuando te lo cuento a vos me doy cuenta, claro, me estaba recordando y me estaba sacando afuera todo el dolor que yo tenía metido adentro, que yo pensaba que eso estaba superado. Sin embargo, terminó aquel retiro y cuando terminó aquel encuentro y volví a la Argentina, tuve mi experiencia con Jesús vivo. Me di cuenta que Jesús había resucitado, que el sepulcro estaba vacío. Y me di cuenta que Jesús quería darle todo un sentido a mi vida que yo antes no lo había comprendido. Me enamoré de Jesús de una manera como aquel que cambió mi vida, la transformó y le marcó un sentido. Yo quisiera leerte una cita y que es con la que quiero cerrar y animarte a pedirle a Jesús que venga al corazón. Dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 6. Yo voy a cicatrizar tu llaga y la voy a sanar. Te sanaré y te descubriré tesoros de paz y de seguridad. Y si yo pudiera hacerte un resumen ahora al terminar este testimonio, es animarte a pedirle al Señor que sane tu dolor de muertes, de seres queridos, que sane tu dolor de un aborto que tal vez te hiciste y hoy no podés sanar ese dolor de ser hijo de padres separados, ese dolor de situaciones que han quedado muy guardadas en tu corazón. Quiero invitarte a pedirle a Jesús que cicatrice y que sane tu historia. ¿Cuándo te das cuenta que sanaste tu historia? Cuando podés recordarla, pero con paz, no con dolor. Yo te sanaré y te descubriré tesoros de paz. Realmente el Señor cuando viene a sanarnos nos regala la paz porque nos reconcilia con nuestra historia. Y aquello que un día nos enfermaba nos va trayendo libertad y nos va trayendo sanación y nos va trayendo una serenidad y un recuerdo del pasado que ya no afecta hoy. Por eso quiero invitarte a que le pidas a Jesús que sane tu dolor, aquel que un día te hizo mal, y que se repita lo que dice la palabra. Mira, yo voy a cicatrizar tu llaga y la voy a sanar. Te sanaré y te descubriré tesoros de paz y de seguridad. Quiero invitarte que le pidas a Jesús que venga y que sane. Yo hoy voy misionando de parroquia en parroquia, de ciudad en ciudad, de país en país, compartiendo mi experiencia de que Jesús está vivo y que sana. Porque el sepulcro, acá está el sepulcro, está vacío porque Jesús resucitó. Te invito a vivir esta experiencia con Jesús resucitado. Y que la paz de Jesús te abrace el alma y te conceda una vida nueva. Amén.